Así es, amigos. Tramas. Comenzamos. Y sí, la verdad es que aquí no hay mucho que explicar. Son tramas, razones o cualquier eufemismo que quieras ocupar para el contenido que los atañe el día de hoy. Así que vamos rapidito y empezamos desde los bocetos, porque sí, vamos a estar viendo principalmente bocetos, básicamente para que el video no nos lo tiren. Ustedes terminan con el resto, yo voy a estar ahí explicando un par de cositas, ¿ya? Cabe aclarar que todo depende mucho de la forma, qué tipo de cuerpo tenga el personaje, si está fornido incluso o si tiene sobrepeso o el peso general del personaje, incluso el tamaño que tengan, pasando por la ropa y la postura, y todo eso influye en la forma que va a tener al final las tramas, ¿o no? Así que vamos a explicar cada uno de estos con un boceto. Ya tengo algo preparado para que todo esto sea mucho más fácil de explicar. Y vamos a tener ya en la pantalla una tabla que de izquierda a derecha son qué tan grandes son y de arriba a abajo qué tan duras o blandas son, ¿o no? Se darán cuenta de lo importante de las físicas en este caso, las cuales nosotros tendremos que simular para que las tramas tengan unas físicas mucho más realísticas y se vean mejor, se vean más reales y se vean incluso más profanables, ¿no? Y para eso ocuparemos tanto limones, bombas de aguas, incluso jockeys. Así que vamos derechito con el tema de los bocetos. Y aquí ya hay algo de lo que le había explicado antes, que desde arriba a abajo está la soltura y de izquierda a derecha los tamaños. De hecho ahí está un pequeño texto que lo explica, ¿ya? Y acá tengo todo esto armado así porque quiero explicarle algunas cositas, ¿ya? En este caso el boceto, si ya lo están viendo, es bastante sencillo. En este caso ocuparemos lo que es una bomba de agua. Ustedes conocen las bombas de agua, va a estar apareciendo una por aquí en la pantalla. Y la gracia es que la parte en la que tiene el agua es la parte de la trama en general, y después la parte en donde se amarra la bombita de agua es donde se termina de cerrar, donde se agarra en este caso la trama, ¿no? Normalmente el espacio que ocupa para agarrarse sería todo este lado de acá. Normalmente es así como funciona, así que las físicas tendríamos que simularlas en algo así, una cosa como recta, como si fuera una muralla. Ahí amarramos la bomba de agua y después le damos la forma de bombita de agua que se va para adelante, ¿no? A veces pues bueno, normalmente quedaría así una bomba de agua, ya, pero ustedes me están entendiendo la idea. Otra cosa que vemos en esta tablita, y para que ustedes lo puedan interpretar bien, es las cruces. En este caso tenemos unas cruces que van así. ¿Qué es lo que muestra esta cruz? Básicamente nos está dando la forma base de nuestra trama. ¿Qué información nos está dando este objeto? En este caso sería la forma, en este caso si es más o menos redondo. También nos está dando dónde iría el final, en este caso de la bomba de agua, y todo ese tipo de información para luego hacerle las sombras, lo cual vamos a estar viendo ya un poquito más adelante. Siguiendo con el tema, entonces no solamente vamos a ocupar bombas de agua, porque aunque sí nos puede servir de mucha utilidad en el caso de que queramos hacer unas tramas suficientemente sueltas como para que actúen como una bomba de agua, la verdad es que no puede ser siempre la mejor opción que tenemos al momento de estar intentando crear un boceto para este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque como vemos en la tabla tenemos muchos tamaños, y de todos estos tamaños que están apareciendo acá vemos que hay distintas formas de llegar a la conclusión final. Y por eso es que también les había dicho que íbamos a ocupar jockeys. ¿Por qué? Porque muchas veces va a suceder que la trama no va a estar con la suficientemente física. Pongamos que nuestro personaje es muy fuerte o tiene una ropa que precisamente evita que las físicas influyan en él, entonces ya no ocuparíamos una bomba de agua que en sí se va hacia abajo, sino que ocuparíamos casi la forma de un jockey, ¿sí?, que es la forma que nos está dando para trabajar en este caso la trama, ¿viste? También tenemos la misma figura que es el círculo, esta cruz que le había dicho antes, para tener la forma de la trama.
y así tenemos toda la información de dónde empieza, dónde termina y dónde se tiene que agarrar, ¿ya? En todo caso, ya teniendo estas dos formas hechas, la forma del globo de agua y la forma del jockey, gorro, no sé cómo le llamarán ustedes, yo siempre he dicho jockey, va a ser mucho más fácil entrenar todo este tema de la trama, ¿o no? Bastante sencillo, bastante fácil, y como ves acá ya tenemos todos los tamaños hechos para distintos tipos de personajes que quieras hacer, con más o menos firmeza y de menos a más grande. Ya todo esto lo vamos a estar subiendo en Twitter, así que síganme en Twitter en /X, ahora es X. Síganme ahí y voy a estar subiendo este contenido, y también en Discord si es que quieren tener el editable para tenerlo un poco más accesible, ¿no? Pero antes, recuerda que si te gusta este contenido puedes apoyarme con una suscribida o un likeazo, o mejor aún, con una comisión de dibujo o un modelo VTuber. Yo te lo voy a estar muy agradecido. Además de decirte que hago directos de lunes a jueves de 20 a 22 horas hora Chile, por si tienes alguna duda, por si quieres preguntarme algo de una forma más personal o simplemente pasar a saludar. Además de que puedes ganarte un dibujito usando los puntos de Twitch. Precios están apareciendo en la pantalla, links abajo en la descripción, y yo ya me voy marchando para dejarte seguir con el video. Así que sigamos. Y listo, ya sabemos cómo hacer los bocetos básicos para hacer tramas, pero esto solo nos sirve si tu personaje no cuenta con nada puesto, ¿no? Incluso puede ser que no tenga ropa interior, o la ropa que está ocupando no provoca ningún cambio de físicas en el cuerpo. En cualquier otro caso donde el personaje cuente con ropa, vamos a tener que adaptar un poco el boceto, en este caso el boceto de las tramas, para que la ropa que está ocupando interactúe fervientemente con las físicas adecuadas en nuestro personaje, el cual vamos a estar dibujando, ¿ya? Así que vámonos de nuevo otra vez a nuestro programa de dibujo. Aquí no se nota mucho, pero tenemos 4 cuerpos medianamente iguales, unos tienen tramas más grandes que otras, pero es para simplificar el tema de la ropa. No vamos a hacer esa tabla que teníamos recién para todos los bocetos, o si no me pego un tiro, ¿ya? Entonces lo que vemos aquí es que la ropa en este caso está un poco más ajustada, y en este caso está un poco más suelta. Como ven, la ropa suelta interactúa, incluso aunque no tenga tanta trama, interactúa con cómo se ve en el cuerpo. En este caso la ropa un poco más ajustada hace que el personaje se vea un poco más delgado. En cambio, cuando la ropa está un poco más suelta, crea distintas proporciones en el cuerpo que hace que se vea más o menos realístico. ¿Qué es lo que les recomiendo yo en estos casos? Es que empiecen siempre haciendo el cuerpo base, cosa que vamos a ir viendo en videos más adelante, cómo hacer un torso bien, cómo hacer el tronco del cuerpo bien. Pero en este caso yo les digo que hagan bien el cuerpo base, luego hagan la figura de las tramas, cosa que ya habíamos visto cómo hacer en este caso, y luego encima de eso creemos la ropa para que la ropa interactúe bien con el personaje. En el caso de que la ropa esté muy apegada, en el caso de que la ropa interactúe demasiado con, este caso, las tramas, podría ser como por ejemplo cuando ocupan corset, por ejemplo, tenemos que hacer que las físicas interactúen entre ellas, ¿o no? En este caso vamos a hacer un personaje rapidito. En este caso tendríamos este cuerpo que es bastante básico, bastante sencillo, pero en el caso de que nosotros le agregáramos un corset, algo que levante en este caso las tramas, nosotros solamente tendríamos que seguir la forma en la que la ropa está apretando, en este caso las tramas, o el cuerpo en general. Esto sirve para todas las partes del cuerpo que tengan un poco de físicas. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a dibujarlo en rojo para que se note mejor, y es así. Vemos que el corset es un poco así, como dobladito, y luego el corset mismo hace una presión de un lado hacia el otro en diagonal, y lo mismo pero al revés en el otro lado del corset, lo que genera que toda esta parte, toda esta masa que nos está sobrando acá, se vaya derechito hacia el centro, haciendo incluso que se junten. Por eso es que cuando se genera un corset, cuando se crea un corset, esto incluso llega a sobresalir para afuera, ¿o no? Casi creando como dos pelotas. Y listo.
Bueno, bastante cutre la verdad el dibujo, pero ustedes ya me entienden. Ahí se ve cómo es que la grasa, en este caso que estaba sobrando por aquí afuera, en este caso hace que se suba, hace este movimiento de esta flecha que están viendo ustedes acá, hace este movimiento para juntar todo adentro y salir por el otro lado. En este caso es básicamente, si nosotros levantamos de abajo, arriba se va a ver más. Si nosotros no levantamos de abajo, arriba se va a ver menos. Es básicamente así. Por eso es que todos ocupan el tema del globo de agua, y si no entendieron lo del globo de agua o cómo funciona todo este tema de las físicas ya en ropa, tendrían que regresar otra vez a ver cómo funciona en este caso los bocetos de las tramas para luego entender esta parte. Y ahí ya va mucho de qué ropa le vayas a ocupar a tu personaje. Déjenme en los comentarios si es que ustedes quieren que haga un... Ya, hoy día vamos a analizar este tipo de ropa, por ejemplo los corsets, como les estaba diciendo, y vamos a ver cómo funcionan o interactuarían todas las físicas en ese personaje para que se vea bien. Déjenmelo en los comentarios si es que quieren un video así. Ya teniendo en cuenta cómo se ve la ropa o cómo se vería la ropa y cómo se usan las físicas para que esto se vea mejor, podemos adaptar un poco la pose del personaje, porque sí, las físicas del mundo siempre van a tirar las cosas que interactúan con la física, en este caso todo tu cuerpo, pero las cosas que no tienen huesos se van más para abajo, en este caso las tramas, las van a tirar o las tienden a tirar para abajo. Por ende, como esté tu personaje, en qué pose esté tu personaje, va a hacer que la trama agarre una u otra forma, ya dependiendo de la pose que esté haciendo. Y vamos a analizar algunas de estas para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que les digo. Y aquí ya están viendo las tres poses que hice. Sí, tampoco me voy a pegar toda la tarde haciendo poses para explicarle y hacerle una tablita como recién. No, con distintos tamaños, no. Usé un tamaño grande, sí, ustedes ya habrán visto que es un tamaño bastante grande de trama. ¿Por qué? Para que sea mucho más simple explicarlo. Ahora, esto ustedes lo tienen que aplicar con todo lo que habíamos visto antes. La dureza, la forma y también el tamaño, junto con la ropa, ¿ya? Ahora nosotros solamente estamos viendo la pose. Es mucha materia, es difícil condensarlo en algo que dure menos de 20 minutos, pero bueno, se intenta, ¿ya? En cualquier caso, aquí lo que vamos a ver es que la pose del personaje interactúa mucho en cómo se va a ver la trama. En este caso recuerden que el torso siempre es circular, ya ustedes siempre recuerden que esta parte del cuerpo es muy circular, por mucho que tenga por ejemplo el vientre un poco más plano por hacer ejercicio, el cuerpo tiende a ser circular o ovalado. Entonces las tramas, como lo habíamos visto antes, al tener esta especie de bomba de agua para hacer las figuras, siempre va a tratar de adaptarse un poco a la forma del cuerpo. Y como ya lo habíamos visto en el primer boceto, en la primera parte, en la parte del inicio del video, la bombita de agua siempre se va a tender a ir un poquito más hacia donde está siendo empujada, ¿no? Lo mismo pasa con la ropa, que si la ropa lo está empujando hacia adentro, va a intentar la bombita de agua irse para adentro, ¿no? Y va a chocar y ahí va a generar un conflicto en el que los dos se van a hacer rectitos y listo. Y en este caso no pasa diferente. Fíjense que en este caso donde el personaje está apuntando hacia arriba con el torso y las físicas están apuntando hacia los lados porque intentan ir hacia abajo, y como es un poco redondo, las cosas redondas van a intentar irse para allá o para acá dependiendo de hacia dónde está apuntando, generan esta forma. ¿Cuál es la forma de la que le estoy hablando? Vamos a hacerlo con un color negro para que lo puedan ver bien. Es esta forma en la que intenta escaparse un poco para acá y a la vez también se va escurriendo por aquí. No es como que literalmente se vayan todo hacia el lado, sino que se va escurriendo un poco para acá. ¿Por qué? Porque el agarre que tiene la trama normalmente en el cuerpo no suele ser un punto por aquí encima o un punto por aquí en medio, sino que normalmente tiende a estar agarrado de toda esta parte, ¿ya? Y eso es algo que también ustedes tienen que tener en cuenta al momento de estar dibujando sus tramas. Entonces empujamos esto para aquí
y esto lo arrastramos un poquito hacia abajo. ¿Y cuál es el resultado que nos da? Bueno, una trama que sigue la forma un poco del cuerpo, ¿ya? Sigue la forma un poco del cuerpo, es casi como tener una bomba de agua tirada encima de una mesa. Si ustedes agarran una bomba de agua y la tiran sobre la mesa, van a ver que se tiende a ovalar, no se queda redonda. Y por último tendríamos como la parte en la que se junta todo, ¿o no? Ahí tendríamos lo mismo para el otro lado, que este ya nos da un poco más de información porque se ve un poco más, está un poco más encima de la cámara, y tendríamos lo mismo, que se está corriendo un poco para el lado, pero a la vez también se está yendo un poco para abajo. Ojo, esto también se está tensando un poco para arriba en ambos lados, porque obviamente la tensión se genera desde acá. Es como la cuerda, por así decirlo, más larga que tiene en este caso la trama, y por eso la tensión más fuerte hacia arriba se genera desde este punto, siendo que por ejemplo en estos puntos de acá, estos puntos negros que estoy creando ahora, también existe un poco de tensión para acá. Como ven, es algo complicado de entender. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cranearse las físicas, entender por qué está funcionando, por qué está sirviendo así, para hacer que las tramas en este caso se vean lo suficientemente bien. ¿Cuándo nace el problema? Cuando tienes que combinar todo esto, por ejemplo, con la ropa, con la dureza del personaje, con la forma que tienen estos, ¿ya? Pero eso ya yo creo que para otra clase un poquito más avanzada. Acá vemos otra opción que sería más o menos lo mismo, que en este caso tiene el cuerpo un poco torcido. En este caso el torso está mirando para acá, pero el estómago está mirando para allá, lo cual genera una torsión en el cuerpo y hace que, por ejemplo, esta trama se estire más que esta otra trama, ¿cachai? Muchas veces ocurre que uno, por cómo estira el cuerpo, una parte del cuerpo, por ejemplo un brazo, puede hacer que una trama se estire más que otra, y eso también hay que tenerlo en cuenta en el caso de cómo estés armando a tu personaje, qué pose le vayas a dar. Y bueno, para no quedarnos tanto rato en este lado de las poses, vamos a hacer la figura sencilla, que es lo mismo que estamos hablando aquí. Está este tensor que va hacia arriba, está estos tensores tirando hacia abajo, y acá se genera la forma de, en este caso, el torso. Ya, en este caso el torso que también está tirando para abajo. Entonces tenemos un tensor acá, un tensor acá arriba, toda esta parte se encuentra en una tensión hacia el centro. Y lo mismo que te había dicho antes, que era esta cruz, para entender hacia dónde, en dónde van ciertas partes de la trama. Y lo mismo ocurre con este, solamente que este tensor está yendo en esta otra dirección, este está yendo para abajo. En este caso esta no tiene mucho de dónde afirmarse, ya que el cuerpo se está estirando hacia esa parte de acá, y por eso genera más una forma redondeada que una forma recta, como se está generando en este lado de acá. ¿Viste? Y listo, ya tendríamos dos partes de la trama hecha. Y por último tendríamos ya la tercera forma, la tercera opción, que sería a tu personaje más inclinado. Así, por ejemplo, si estuviera mirando para abajo, esta sería como la pose más o menos que generaría. Y esta pose hace que, claro, la misma parte que les había dicho antes, que es donde se genera el agarre de la trama en el cuerpo, genere tensión con el resto del cuerpo. Y aquí ya podemos ver mucho más fielmente lo que les estaba diciendo antes de la bombita de agua que se arma acá y luego se cierra en esta parte de acá abajo. Y lo mismo acá, ¿ya? Ojo. Depende mucho de la trama también, como les he estado diciendo en todo el video, que esta se vea un poco más alargada, un poco más cerrada, o incluso que se vea casi como una montañita hacia abajo, ¿ya? Eso ya depende de la forma que tenga tu personaje, qué tan grande los tenga, qué tan firme los tenga, y ya eso es problema tuyo, no problema mío. Y ahí tú tienes que craneártelo para ver cómo se vería, y por eso mi importancia de que entiendan un poco cómo funcionan las físicas en el mundo real para que ustedes vayan entendiendo y aplicándolo a sus dibujitos hechos en el estilo que ustedes más les guste. Y ahora faltaría pintarlos, pero este no es un video para pintar tramas o sea, no es un video para pintar en general. Lo de pintarlo vamos a estar viendo próximamente en otro video, ¿ya? Por eso vamos a enseñar simplemente a sombrear, algo que ya había explicado por encima en un video que está apareciendo por acá,
pero que ustedes ahora van a entender mejor, por lo menos en la parte de las tramas, ¿ya? Así que vamos de nuevo a lo que vendría siendo la mesita de trabajo. Y acá ya tenemos los mismos bocetos que tenía hecho antes, pero con las sombras aplicadas. En este caso tengo una imagen acá que son las sombras y vamos a explicar por qué se generan este tipo de sombras. Bueno, primero tenemos que el punto de luz está en este lado, ¿ya? El punto de luz normalmente lo suelen simular como si fuera una línea recta que va así. Y eso está bien en el caso de que estemos hablando del sol. El sol está lo suficientemente lejos como para que la línea recta que genere no haga un cambio considerable en el mundo en el que estamos trabajando. Pero si es un punto de luz que está mucho más cerca de tu personaje, ya depende mucho de qué tan cerca esté para ver si la sombra la va a proyectar hacia abajo o la va a proyectar hacia el frente. Pero eso lo vamos a ver en un video de sombras más mejor explicado, ¿ya? Lo que nos interesa en esta parte es cómo se generan, cómo se dibujaría las sombras en este caso. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que vamos a pintar siempre un casi redondo que va armando la forma de, en este caso, la trama. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos una pelotita acá que ya la vamos a hacer bomba de agua, típica bomba de agua que ya estamos viendo todo este rato. Y como la sombra le está llegando desde este punto de acá, nosotros dibujaríamos la sombra así. Primero cerrándolo acá porque estamos hablando de una esfera. Luego acá, como tiene una parte, recuerden que esta parte está un poco más adelantada, tiene un poco de relieve. Esto ya no sería una sombra así recta nomás, sino que acá se genera casi un quiebre, deja de ser una curva hacia adentro y empieza a ser una curva cerrada hacia afuera. Y luego vuelve a ser una curva hacia adentro, generando esta sombra que ustedes están viendo acá, ¿ya? Esta parte normalmente, mira, se lo voy a rayar así. Esta parte suele ser más difuminada, sobre todo si estamos hablando de un objeto circular. Pero en retrospectiva, en general, esta sería como la forma de la sombra que estábamos viendo, ¿viste? Lo vamos a pintar todo para que entiendan que son. Perfecto, ¿ven? Cómo es que esta parte está generando una sombra. Bueno, esta parte, la parte A la voy a pintar con rojo. Esta parte del cuerpo está generando una parte de sombra en la otra parte del cuerpo, en el lado, en este caso su lado derecho. Y como ven en las sombras que ya había hecho previamente para explicar todo esto, está cumpliendo todos estos deseos. En este caso tenemos una sombra aquí abajito, que es literalmente la luz le está llegando desde acá. Entonces tendríamos una sombra debajo del personaje. Lo mismo pasa con esta trama, que es lo mismo que le había dicho recién. Si se fijan, la sombra como se vería es lo mismo, solamente que acá se come un poco más de lo que vendría siendo la punta final de la trama, porque está un poco más girado el personaje hacia la sombra. Entonces eso igual lo tienen que tener en cuenta. Y bueno, un par de detalles del cuerpo, en este caso que el estómago siempre se tira un poquito más hacia adelante, a no ser que su personaje sea muy flaco, se tira un poco hacia atrás. Y la forma de las costillas, que esta parte siempre resalta un poquito más, por eso es que acá hay luz. Y en este caso da lo mismo porque todo se lo está comiendo la trama. Recuerden que las tramas, en este caso los objetos que están sobresaliendo, también proyectan su sombra. Bueno, eso es básicamente una sombra proyectada, siempre es un objeto que está tapando la luz a otro objeto, y en este caso se genera así, bastante fácil. Y viendo los demás ejemplos ya para terminar, sería lo mismo, una sombra más abajo y un poco en lateral. Tendríamos la sombra aquí abajito, que vendría siendo la parte de las costillas. Y por último tendríamos acá una pequeña cantidad de sombra que está trabajando con la otra trama, en este caso, porque sí, una trama le puede dar sombra a la otra trama. Y por último tendríamos esta sombra que está acá. Recordemos que la trama igual está proyectando una sombra en el cuerpo, y esta se conecta con la sombra que está generando el cuerpo en general. Y acá tendríamos una sombra de la parte de atrás de la trama, porque sí,
la trama se ve muy bonita así, pero esta parte de acá, que sería como la parte de las costillas, también existe. Sería como todo el área del sobaco, que dura desde donde empieza el brazo hasta un poquito más abajo de donde termina la trama, ¿o no? De donde empieza la trama. Y ya para terminar tendríamos el último, que es este que se está como escondiendo. Acá tenemos más área de sombra que en los otros dos, porque precisamente al personaje estar encerrado se genera este cuadro de sombra. Y en este caso tenemos la trama 1, en este caso la trama de la izquierda, que está recibiendo la sombra como les estaba diciendo antes, incluso llegando hasta un poquito más de lo que vendría siendo la parte más alta de la trama. ¿Por qué? Porque como estás apuntando hacia abajo, esa parte igual alcanza a agarrar un poco de sombra proyectada del cuerpo. Y por último tendríamos también esta trama que le está llegando la luz por acá, entonces toda esta área, este sector está siendo iluminado. Y esta parte de aquí abajito, abajo de la trama, estaría un poco más oscura porque está recibiendo la proyección de la sombra de la trama que está a su izquierda. Por último tendríamos este espacio pequeño de sombra que tiene la trama de la derecha, porque si bien está recibiendo luz desde acá, recordemos que este es un objeto esférico, entonces esta parte tendría sombra, aunque sea un poco más difuminada de lo que me gustaría. Y bueno, acá tendríamos una sombra que probablemente se proyectaría de la cabeza, o se podría proyectar incluso del sobaco donde está el brazo. ¿Listo? Entonces acá, siguiendo el dibujo, acá tendríamos un cuello y en esta parte, toda esta parte tendríamos sombra. Y por último iba a hacer un modelo 3D de todo esto, así como un modelo explicándolo para que puedan ver las físicas en Ultra 3D, pero dos problemas: no me salió, se veía horrible. Y segundo, ya llevamos como 30 minutos de video, entonces la verdad es que no quiero mantenerlo más tiempo acá. Ya, esto es casi como un curso express de cómo hacer tramas y voy a traer otros más. Así que espérense un poquito que lo dejamos para el spam. Mientras tanto, las conclusiones. Las tramas no son fáciles de dibujar, o sea, si quieren hacer unas súper básicas, súper simples, súper genéricas, sí, pero si ya quieren darle un poco más de personalidad, entonces no, pasan a darte muchos problemas, sobre todo porque trabajan con las físicas. Además de que, como vieron en los videos, hay muchas cosas que pueden hacer que la forma de la trama cambie. La ropa, la postura, la misma forma, el mismo tamaño. Entonces ya es cosa de qué tan difícil si quieren hacer al personaje o si lo quieren hacer como una tabla para que no les dé problemas, ¿no? Pero eso. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Todo lo que queda de año, como les estaba diciendo antes, voy a estar subiendo bocetos, como explicando la teoría de cómo se hacen partes del cuerpo. Próximamente se vienen manos, torsos y brazos, piernas, extremidades en general. 3 videos aparte, y también me falta el de color y el de sombras que les había dicho acá. Así que su querido y hermoso likeazo siempre me viene bien para saber que les gusta este contenido. También recuerden suscribirse activando la campanita para que les avise cada vez que estoy subiendo uno de estos videamen, para que ustedes aprendan a dibujar y con ello también entiendan un poco cómo funcionan ciertos aspectos del modelaje 3D, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el 3D te puede ayudar a dibujar, el dibujar también te puede enseñar a cómo funciona el mundo 3D para que no hagas cosas extrañas, ¿no? También recuerden que recibo comisiones y hago directos respectivamente en las redes sociales que aparecen acá. Los precios ya están apareciendo en la pantalla, los links ya están abajo en la descripción para que vayan a seguirme en todos esos lados. Y yo ya me voy marchando, no sin antes recordarles que yo fui Varos de Arte del Diseño y que nos veremos muy posiblemente en un próximo video. Adiós, 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 adiós.